Paz y bien, hermanos. Predicación segunda de Adviento. El Adviento que vivió Jesús. Ya llevamos una semana del tiempo de Adviento, hermanos. El domingo pasado les dije que durante este tiempo, en lugar de hacer la homilía habitual, fundamentado en el Evangelio del día, habíamos programado 4 predicaciones de Adviento. La primera era el Adviento de los profetas de cara a la encarnación. La segunda, la de hoy, el Adviento que vivió Jesús. La tercera, el Adviento, su riqueza, sus instancias, sus contenidos, ese Adviento que nos ha de interpelar a cada uno de nosotros. Y la cuarta semana, el Adviento que vivió la Virgen María. Tenemos aquí delante la Sagrada Escritura. El curso de esta predicación me voy a centrar en 3 textos particulares del anuncio de hoy, el Adviento de Jesús. Pero, de momento, dejamos a un lado la predicación característica del segundo de Adviento, que todos los años está consagrada a la predicación de Juan el Bautista. Hermanos, Jesús vivió el Adviento de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué experiencia tenía Jesús de Dios? Vamos a hablar desde lo que alcanzamos de la verdad de nuestra fe, con amor, con sinceridad, sobre todo con anhelo. Y yo les hablo desde esta cima de la vida. La semana que viene el Santo Padre Francisco cumplirá 81 años. Yo los acabo de cumplir estos días pasados. Y hoy mismo sí cumplo algo que me agrada recordar, evocar como hecho de iglesia. Hoy cumplo 81 años de bautismo. En aquellos tiempos, las familias cristianas procuraban bautizar, cristianar, así se decía, a sus hijos lo antes posible, al día siguiente de nacimiento. Era invierno. A los 4 días de nacer me llevaron a la iglesia. Y mi madre me ha recordado, ella, todavía convaleciente del parto, cómo cuando la madrina le entregó de nuevo a su hijo en brazos, le dijo: mira, le he pedido al Señor esta gracia. ¡Qué hermoso! No es un hecho anecdótico, no. Es un hecho de iglesia. El bautismo es la primera y gran fiesta cristiana. Hermanos, les hablo pues desde la Pascua. El Señor va viniendo. Estas semanas pasadas, las lecturas de los Santos Padres nos han recordado las explicaciones que ellos han dado del Adviento. El Señor vino, su primera venida, y el Señor ha de venir, la segunda venida. Y la liturgia, lo recordábamos el primer domingo, nos orienta desde la venida de la Encarnación a la venida final que llamamos la parusía. Pero hay otra venida, la venida de hoy. Y estos días pasados, en el oficio divino, leíamos una lectura preciosa de San Bernardo, en la cual nos explicaba cómo el Señor está llegando a nuestros corazones. Yo les digo, Jesús vivió su vida como el Adviento de Dios. Lo hemos explicado en unas páginas que están subidas como predicación de internet. Y podríamos recorrer la vida de Jesús y descubrir en ella cómo hay unos momentos
advientos especialmente significativos que nos atrevemos a titular los advientos de Jesús, de Dios en la vida de Jesús. Les voy a mencionar 7 advientos que Jesús tuvo en su vida. El primer adviento de Jesús, el primer adviento fuerte de Dios en su vida que conocemos es lo que le ocurrió a los 12 años. ¿Qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Que eso era lo más importante. Esto podríamos llamarlo un adviento de Jesús. Segundo adviento de Jesús es el que él tuvo cuando se lanzó al bautismo. Se rasgaron los cielos y se escuchó la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado. Este adviento que prefiguraba el adviento principal de la vida de Jesús en el monte de la transfiguración. El tercer adviento de Jesús fue cuando, conducido, empujado por el Espíritu Santo, se internó en el desierto para estar en diálogo familiar con su Padre y para vencer al demonio. El cuarto adviento de Jesús fue cuando, a impulsos de ese mismo Espíritu, salió a predicar. Y Jesús predicaba. Jesús en su predicación anunció el reino. Pero siguiendo con esta enumeración, sin duda subjetiva que estamos haciendo, es una enumeración de tipo instructivo, pedagógico, sin otro valor. El quinto adviento de Jesús fueron los signos del reino. Los signos del reino, cuando él, como evidencia del reino, perdonaba los pecados, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios y vivía en oración de amor y de éxtasis con el Padre. Cosas que él hacía que luego las mandó a sus discípulos que hicieran lo mismo. El sexto adviento de Jesús fue la solemnísima declaración que hizo en la pasión ante Caifás. Sobre este punto nos vamos a detener. Y el séptimo adviento de Jesús fue su propia muerte. Allí, en la muerte, Jesús se abandonó a Dios y allí se encontró con el abrazo de Dios. Esos son una descripción de este misterio en el cual nosotros quisiéramos entrar. ¿Cómo vivió Jesús el adviento de Dios? Acabo de decir que nos vamos a centrar en aquel punto clave de su existencia, cuando Jesús fue llevado a los tribunales, primero al tribunal judío, luego al tribunal romano, para enjuiciarle y condenarle con una causa que diera motivo jurídico a hacerle desaparecer de la escena. Escuchemos, hermanos, cómo refiere estas cosas San Marcos. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose en pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por manos de hombres y en 3 días construiré otro no edificado por manos de hombres. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?
Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote. Fíjense, hermanos, porque aquí está la clave de todo el misterio. ¿Eres tú el Hijo del bendito? Jesús contestó, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. Sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Este es el adviento de Jesús. Este pasaje en la hora suprema de afrontar la muerte es el testimonio, hoy y ante todos los siglos, de la identidad de Jesús. Lo que ha sido, lo que es y lo que será. Claro que antes de responder nosotros como de sabido, nos corta el paso una pregunta. ¿Es que podemos conocer realmente la identidad de Jesús? Sobre esto reflexionad, hermanos. He aquí mi reflexión. He aquí los criterios que determinan nuestro conocimiento acerca del Jesús histórico, que es el mismo que el Jesús pascual. No hay dos Jesús. No hay un Jesús de la historia y un Cristo pascual. No. Él es uno. El que era, el que es, el que ha de venir. La historia de Jesús se nos ha transmitido desde la fe en Jesús. La fe en Jesús se nos ha transmitido en el anuncio y en el culto. Imposible separar en su caso historia y fe, fe e historia. Imposible separar en su caso él y yo y él. Conocerle es conocerme, conocerme es conocerle. Tanto se le conoce cuanto se le ama, tanto se le ama cuanto se le conoce. Tanto es hombre cuanto es Dios, y tanto es Dios cuanto es hombre. Estamos hablando de Jesús como el Verbo encarnado de Dios, no de otro. Y el Señor en su misericordia nos libre de hacer una composición de tipo gnóstico, una mística imaginaria, nada de eso. Tanto es Él cuanto soy yo, tanto soy yo cuanto soy Él. Tanto es Él cuanto es mío, y tanto es mío cuanto es Él. Inmanente y trascendente, trascendente e inmanente. Tanto es hijo de la Virgen María cuanto es hermano mío, pecador. Tanto hermano mío, pecador, cuanto hijo de María Virgen. Tanto palabra del Padre como silencio de Dios. Tanto silencio de Dios como palabra del Padre. Son pensamientos que hace un tiempo expresaba yo en un retiro aquí en Guadalajara, en un centro de pastoral bíblica, y que me ha parecido oportuno integrarlos en este mensaje de lo que vivía Jesús. Es que yo no puedo saber lo que vivía Jesús si al mismo tiempo no lo estoy viviendo con Él. En resumen, si mi exégesis de los evangelios no me santifica, no es exégesis del evangelio, a lo mejor es pura gnosis. Cosas que pueden sorprender, pero es la realidad, hermanos. No podemos hacer nosotros un ejercicio erudito de historia, de filología para entender el evangelio, no. El evangelio solo se entiende lanzándose dentro del evangelio y apostando con mi vida entera por el mensaje de Jesús. Solo entonces comienza uno a entender el evangelio. Pues bien, aquí han aparecido dos términos, hijo del hombre e hijo del bendito. Históricamente Jesús se identificó como hijo del hombre. Jesús ha escogido esta expresión para velar y desvelar su identidad.
Es una expresión que aparece 66 veces en los evangelios sinópticos. Aparece una vez en los Hechos de los Apóstoles y 3 veces en el Apocalipsis. Sin duda que la inspiración le viene del libro de Daniel. Escuchen este segundo texto de la Biblia que nos guía en el mensaje que hoy estamos transmitiendo. Del capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel es un profeta apocalíptico. Yo seguí mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. Las otras bestias le quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada, hasta un tiempo y una hora. Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi una especie de hijo de hombre. Era hombre, era más que hombre, entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y a Dios y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Ese Hijo del Hombre, Jesús, ha dicho, ese soy yo. Un recorrido de las frases de Jesús con la expresión del Hijo del Hombre nos aproxima al misterio recóndito de Jesús. Con esta expresión, Jesús ha hablado unas veces del rechazo de sus sufrimientos y de su muerte. Y con esta expresión ha hablado de la venida gloriosa. Además de Hijo del Hombre, hemos encontrado aquí otra expresión que está fuera de nuestro lenguaje. Eres tú el Hijo del Bendito. En labios del sumo sacerdote, el Hijo del Bendito, es decir, el Hijo de Yahvé, no es otro que el Mesías. Y el Mesías es el Hijo de David. En suma, es el Hijo de la profecía. Hay una pregunta que Caifás le presenta a Jesús, una propuesta de divinidad. ¿Eres tú Dios? Sin duda que no, porque los extremos a este grado supremo de conocimiento no se han puesto. Pero es una pregunta recóndita, abierta a lo infinito. ¿Quién puede ser de modo absolutamente único el Hijo del Bendito? La contestación unánime es que tal supuesto es una blasfemia. No es blasfemia el que uno se considere heredero de David y por ello hijo del Dios Altísimo. Es blasfemia el título en sí, Hijo del Bendito. El bendito no puede tener hijos, se basta a sí mismo. Tener hijos sería pasar al panteón de los dioses paganos. Y lo mismo su relación con el Espíritu. Los evangelios dan testimonio de que Jesús es no solo el Hijo del Padre, sino que sabe que Él es lo que es. Igualmente los evangelios nos dan testimonio de que el Espíritu reposa sobre Él y que Él mismo es consciente de esta pertenencia. Se desencadena de modo irreversible el misterio de la divinidad que definirán después los concilios. Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. La solución honesta parece ser: Jesús es un hombre abocado infinitamente al misterio de Dios, pero al pronunciarlo sentimos que esta manera de expresarse quiebra la fe, que de sí es absoluto. El verbo ser adquiere su pleno significado cuando es presente del ser. Es igual a es. Falseamos la verdad de los concilios cuando decimos que Jesús es hombre y no es Dios, sino que es
hombre siendo abierto a Dios, pero no entendemos cómo el plano del ser se mezcla y se funde con el plano del conocimiento. Hermanos, silencio y adoración. Silencio y adoración. Es que nosotros, de nuestra parte, queremos escamotear esa identidad última de Jesús para decirle en una plenitud única de sentido: Señor, tú eres el Hijo único de Dios. Pero sigamos todavía indagando en estas expresiones que Jesús ha usado en la declaración a Caifás, en este momento en el cual él está jugándose vida o muerte. La respuesta del sumo sacerdote ha recogido dos pasajes de la Escritura. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. ¿Quién es el que está sentado a la derecha de Dios? El que está sentado a la derecha de Dios es aquel que ha triunfado completamente. Es una frase del Salmo 110. La Semana Santa nos está revelando el fracaso de Jesús. En la Semana Santa encontramos una serie de parábolas en las cuales Jesús, de una manera combinatoria, dirigida a las autoridades del pueblo, nos va expresando cómo Él ha sido rechazado. La Semana Santa revela el fracaso de la vida de Jesús y al mismo tiempo, en las palabras del Señor, Él revela el triunfo escatológico. La venida de Dios recurría grandiosa en los profetas. Pero Jesús dice lo que nadie hasta ahora había dicho. Los profetas habían dicho que vendría Dios, pero Él dice que vendrá Él mismo con Dios. Es diferente. Escuchen, hermanos, este tercer texto de nuestra predicación de hoy, un texto que tomamos del Evangelio, el capítulo 13 de San Marcos, pero que también lo vemos en los otros evangelios sinópticos. En aquellos días, después de esta gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Y Jesús dice: ese soy yo. Esta es la identidad de Jesús. Este es el pasaje principal. Esta es la declaración más fuerte que Jesús ha dicho ante el misterio de su propia muerte, cuando se tiene que jugar todo. Jesús ha sustentado su vida en esta confianza absoluta, que es el fundamento de toda la esperanza cristiana. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? No lo sabemos, no importa, tampoco Él lo sabía. Él dijo que en cuanto al día y la hora nadie sabe nada, ni los ángeles ni el Hijo. Pero lo que Jesús afirma contundente y rotundamente es que Él vendrá en la gloria de Dios. Este es Jesús. Entonces se funde el adviento de Jesús con el adviento de Dios. Entonces el reino de Dios llegará a su plenitud. Este es el misterio de Jesús. Jesús, al morir en la cruz, muere con un grito. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la muerte narrada por San Lucas. Marcos dice que, dando un fuerte grito, expiró. Narran lo mismo San Marcos y San Lucas, si bien con un lenguaje diferente. El grito de San Marcos, que no tiene palabras, es un grito ante el universo, es un grito de triunfo. El grito expresado en San Lucas es un abandono de confianza en el Padre. Hermanos,
Todo esto que acabo de compartir, todo esto lo expresamos para decir, Jesús a lo largo de toda su vida ha vivido una experiencia profundísima que jamás nadie la podrá captar, ni teólogo ni místico. Jesús ha vivido la experiencia de que Dios es la llegada. Desde esta declaración suprema de Jesús en el Sanedrín, hermanos, se puede recuperar ahora toda la vida de Jesús y enfocar esa luz para lanzar alguna claridad a sus palabras que nos quedan como misterio. La primera palabra de Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en la casa, en las cosas de mi Padre? Ellos, María y José, no entendieron. ¿Las vamos a entender nosotros? No pretendamos entenderlas. Es una respuesta aguda de un niño precoz. No, es mucho más. Pero no sabemos qué es mucho más. Y cuando después Jesús dice que vayan sus discípulos, que anuncien la llegada del reino de Dios, que curen enfermos, que expulsen demonios, que resuciten muertos, está diciendo cosas que nos están sugiriendo a nosotros como todo su poder divino de Hijo de Dios nos lo está transmitiendo a nosotros como discípulos suyos. Todo esto compone el misterio de la venida de Jesús. Cuando Jesús comienza, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios irrumpe, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el reino de Dios? La venida de Dios, el adviento de Dios, el advenimiento de Dios. No solo eso, el reino de Dios soy yo. Esto es lo que nos dice Jesús. Queridos hermanos, uno va avanzando en la vida, va tratando de alimentar con sinceridad su fe, va tratando de comunicarse con Dios a través de la oración humilde y confiada. Y a esta altura, cuando los años nos avisan que salud está bien, pero eres mayor. Dentro de poco te vas a encontrar con el Señor. ¿Con quién me voy a encontrar yo? Yo me voy a encontrar con el Dios de mi fe. Yo me voy a encontrar con el Dios de la Eucaristía diaria, con ese Dios que tomo en mis manos. Me voy a encontrar con ese Dios del cual yo recuerdo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿Cómo es posible? Tomad y bebed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre. Y ahora el sacerdote, dirigiéndose a toda la asamblea con la cual está concelebrando este misterio de gracia y de amor, dice, proclamad el misterio de la fe. Y todos, dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Maránata. Ven, Señor Jesús. Queremos entonces que el adviento de Jesús, que fue el adviento del Padre, sea también por participación el adviento en el cual nosotros nos perdamos. Maránata. Ven, Señor Jesús. Amén.